conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol. Un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación. Lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. ¿Cómo transformar los componentes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud? ¿Esto es una aromática o será un medicamento? Estamos acostumbrados a utilizar productos para la salud con presentaciones en cápsula, en tabletas, en cápsulas blandas, en gotas o en inyecciones. Las puedo tomar también en una aromática, las puedo tomar en un té. Después de mucho tiempo de estudio e investigación, me reúno con mi sobrina, que es ingeniera química, y desarrollamos un producto que tiene varios componentes de la medicina Ayurveda, India, Oriente, a los cuales se les atribuyen propiedades terapéuticas en nuestro cuerpo maravillosas. Y el poder hacer esa mezcla perfecta nos lleva a desarrollar un medicamento que su presentación es una aromática, es una infusión. Pero acá realmente está el principio activo de las plantas medicinales. Acá está lo que nosotros llamamos la verdadera droga que produce una planta medicinal. Terpenos, flavonoides, taninos, alcaloides y muchos más nombres científicos, que en una combinación perfecta, a dosis perfecta, no es un puñadito y hágase una aromática, arranque una matica y hágame una aromática, no es eso. Es hacer un proceso adecuado con una mezcla adecuada y tomar un alimento con propiedades terapéuticas maravillosas para muchos problemas de salud. Jessica tiene en sus manos lo que es verdaderamente un medicamento con una presentación de 20 sobres y dice consciente, té de té, consciente, porque el té es una bebida milenaria. El té hay que consumirlo, pero hay mucha variedad de plantas que se pueden utilizar. ¿Y aquí qué tenemos, Jessica? Bueno, tío, así tal cual como tú lo decías, nosotros quisimos utilizar lo mejor de las plantas medicinales para convertirlo en un té. El té no es solo la bebida más consumida en todo el mundo, sino que tiene muchas propiedades terapéuticas. En este consciente nosotros quisimos hacer una combinación de té negro, jengibre, cardamomo, anís, clavos de olor y pimienta negra. Y canela. Y canela. Pero ustedes se preguntarán por qué esta combinación. Bueno, nosotros quisimos que el ingrediente activo y el principal fuera el té negro, porque está demostrado que el té negro tiene muchas moléculas farmacológicas y tiene muchos polifenoles que combaten y que tienen muchos beneficios contra la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y hasta el cáncer. Pero no solo quisimos tener té negro, por eso le decimos té chai, porque es la combinación con especies intensas que tienen muchas otras propiedades, como por ejemplo el jengibre, el cardamomo y la pimienta negra, que tienen tantos efectos antidepresivos, estimulantes y antiinflamatorios. Por eso no solo es una bebida que nosotros consumimos durante el día para tener un poco de calma y un poco de tranquilidad, que es una de las propiedades principales del té, sino también tener una combinación de propiedades terapéuticas que están en todas estas especies que utilizamos en este consciente, y utilizar de manera adecuada las plantas medicinales para llevar todas esas propiedades terapéuticas en una tisana. ¿Sabían ustedes que la canela es un alimento que fue encontrado en los entierros egipcios después de 5.000 años? Que la canela y el cardamomo ha sido utilizada terapéuticamente por muchos años, que cuando se combina con té negro, jengibre, cardamomo, clavos de olor y pimienta negra y anís,
están actuando en su conjunto, haciendo una sinergia para desinflamar, desintoxicar, drenar, mejorar el sueño, el insomnio, el dolor, y que se convierte en un alimento maravilloso para el cáncer. ¿No podría ser esto mejor que un lácteo o que el agua de panela? La invitación es que empiecen a buscar en todas las tiendas naturistas este maravilloso producto, Consciente o Consciente, que les deja un mensaje maravilloso en cada caja y dice: cada infusión que tomes, en cada bebida, te invitamos a cerrar tus ojos, respirar profundo y darte cuenta de la hora. Haz de cada instante una meditación para recordar que no hay pasado ni futuro, solo el momento presente. Consciente. Ahora en tiendas naturistas, en droguerías, un producto maravilloso para suplementar su vida, para un complemento en la nutrición. Y después de tomar este Consciente, estamos aquí con todos ustedes. Buenas tardes, buenas noches, desde Manizales, Caldas, Colombia. Como desde hace más de 20 años, siempre aquí a la misma hora con Conexión Vital, el programa del Dr. Rojas, que nos manda un saludo de la India. Bueno, estamos aquí, es un placer como todos los días, y el tema de hoy es más allá de la medicina. Y para hablar de este tema lo hacemos con dos profesionales de los parques de la salud, porque sí, el doctor Rojas está en la India, pero en nuestro parque de la salud de Manizales, Dos Quebradas, Cali y Anolaima, el trabajo sigue ininterrumpidamente y los grupos están llegando para el programa de limpieza de colon y el cambio de flora intestinal, el programa de cambio metabólico, Día para tu alma, fin de semana para tu salud, Día para tu salud, transformación. Tenemos muchos programas. Pero el tema de hoy es más allá de la medicina y vamos a entender de qué estamos hablando con los invitados que tenemos aquí, el doctor Juan Esteban Múnera, médico integrativo, funcional, experto en medicina alternativa, director, coordinador de nuestros parques de la salud. Bienvenido, Esteban. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar con nosotros nuevamente en Conexión Vital. Es un honor poder compartir estos espacios de salud y de educación, agradeciendo siempre al doctor Jorge Enrique Rojas, a Santiago Rojas, que están allá, no paseando, están educándose para venir acá y traernos toda esa información que al fin y al cabo llegará a ustedes allá en su casa para seguir expandiendo el conocimiento, alejarnos del sufrimiento y conseguir salud. Y están estudiando, practicando la medicina ayurvédica. La medicina que el doctor Alexander Austin Valencia, bienvenido, médico ayurvédico tradicional, está desarrollando en el Parque de la Salud de Manizales, después de 20 años de experiencia en la India, en Italia, en Israel y aquí en Colombia. Bienvenido, Alexander. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a todos los que nos escuchan desde sus casas. Espero que cada uno de nuestros mensajes pueda llegar profundamente para que los puedan colocar a disposición de ustedes y de su familia. Muchas gracias por la invitación. Me encantó crear este título, Más allá de la medicina, porque estamos viendo todos los días que los pacientes sí buscan sanación por medio de la medicina, pero también buscan algo que va más allá, algo que abarca la espiritualidad, algo que abarca la mente. Y tú, Juan Esteban, también eres un médico, yo digo particular, porque tú mismo experimentas por tu sanación, por tu camino de bienestar, todas estas medicinas, estas técnicas ancestrales, estas técnicas espirituales. ¿Qué es para ti ir más allá de la medicina? Yo creo que ir más allá de la medicina es estar en conciencia con uno mismo y entender que se es responsable de todo lo que pasa a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Y solo yendo más allá de la medicina, yendo más allá de los suplementos, los medicamentos, las cirugías, las visitas a los especialistas, podemos conseguir eso porque está dentro de nosotros, está con la información que vamos adquiriendo en el día a día y que no es de ahorita la mayoría de esa información. Es información que viene hace miles de años desde múltiples culturas y que aún prevalece con nosotros
si bien la mayoría de esa información se ha tergiversado en muchos casos o se ha orientado exclusivamente hacia un modelo de salud que busca el tratamiento milagroso para todo. Estamos en la búsqueda del tratamiento milagroso para el cáncer, para la diabetes, para la obesidad, y eso no funciona así. Es un conjunto de hábitos que componen lo que somos. Lo decía muy bien Cris, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente y toda la parte espiritual que somos como seres humanos y que necesita estar en un balance perfecto para conseguir esa salud y sobre todo ese bienestar que necesitamos. Entendiendo que todas las enfermedades y los procesos, disfunciones que tenemos en nuestro cuerpo que aparecen como dolores, como malestares, como distensiones, etcétera, vienen a decirnos algo, vienen a invitarnos a que trabajemos en nosotros mismos y que busquemos esa salud a través de diferentes herramientas y no solamente una pepa, un tratamiento, una cirugía. Cuando escribimos el título en nuestro flyer, utilizamos un carácter diferente para escribir medicina, porque más allá de la medicina, y tenemos que entender qué es la medicina. Por ejemplo, tú, Alexander, trabajas con la medicina ayurvédica y a veces vemos que se define como medicina ayurvédica o como ayurveda. Entonces, ¿qué es la ayurveda? ¿Es una medicina? ¿Es también algo más allá de la medicina? Muy importante esta pregunta y hay que aclarar principalmente a los televidentes y a todos, entender el verdadero concepto de Ayurveda, porque es una palabra eterna, es una palabra universal y yo pienso que esa palabra hay que conocerla muy profundamente. ¿Para qué? Para que nos conozcamos a nosotros mismos. Ayur o Ayu quiere decir vida, pero la Ayurveda la entiende como el proceso de la vida desde que uno nace, cuando uno se transforma en todas sus etapas de la vida hasta que dejamos este cuerpo físico. Entonces hay que entender ese proceso y que ese proceso no es igual para todos los seres humanos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se altera esa condición que llamamos enfermedad? Se altera por el desconocimiento. La Ayurveda dice que cuando uno desconoce cómo funciona ese proceso y cuando uno se desconecta de las leyes universales, entra en un proceso de avidya, la falta de conocimiento. Entonces cuando uno desconoce que hay unas reglas importantes que la Ayurveda prevé hace milenios, hace más de 5.000 años, nos da una descripción detallada de un proceso para poder nosotros los seres humanos entrar en contacto con esas reglas de la naturaleza, no irse ni para allá ni para acá creando desbalance. Entonces cuando salimos de ese balance interior, la mente se altera, el espíritu se altera, la energía se altera y todos nuestros cuerpos se van alterando creando la enfermedad. Doctor Juan Esteban, para muchas personas es como sorprendente encontrar aquí dos médicos, uno que tiene un camino más tradicional, más, entre comillas, alopático, y un médico más, entre comillas, alternativo, que viene de la India. Y me encanta porque quiero que la gente entienda que no estamos aquí con una visión para dividir. Siempre cuando vamos a unir, a integrar, vamos a encontrar algo más interesante. De hecho, esto es el enfoque del Dr. Rojas en sus dinámicas de trabajo en los parques de la salud. ¿Qué puedes aportar tú a la medicina que practica el Dr. Alexander y viceversa? Yo pienso que este concepto de una medicina u otra tiene que cambiar. No puede existir un tipo de medicina, otro tipo de medicina, y una no puede ser mejor que otra, porque simplemente hay una medicina y la medicina es buscar la salud del paciente que tengo enfrente. ¿Con qué? Con las herramientas que tenga. Si viene a mi consulta un paciente, yo lo analizo, lo observo, converso con él o chismoseo con él, como digo yo, comparto esa experiencia de vida que él tiene y considero que en su tratamiento no solamente nos debemos componer de estos hábitos, sino que adicionalmente puedo usar plantas ayurvédicas y además puedo usar acupuntura de la medicina tradicional china y tengo que usar, digamos, en algunos casos, un medicamento alopático de la medicina occidental, como la conocemos. Ese paciente estará en mejores manos, estará mejor atendido porque estamos haciendo una vista integral que busca traer lo mejor de cada sitio, de cada conocimiento y de cada cultura para conseguir bienestar y salud.
no pueden ser en contraparte. Yo pienso que tenemos que dejar esa idea de que el médico alternativo es menos o más que el otro, o que estos otros lo único que hacen es matarlo a uno a punta de medicamentos. Cada quien hace lo mejor que puede con la información que ha recibido. Y nosotros como médicos tenemos una labor simple: mantenernos actualizados. Y cuando desde la medicina alopática empieza a comprender uno que realmente nos limitamos, que nos quedamos cortos en muchos de los casos, tenemos que ir más allá de esa medicina y comprender que todas las medicinas, desde las vistas diferentes que han tenido, sirven para tratar integralmente a ese paciente y conseguir salud y bienestar. Doctor Alexandre, ¿cómo fue para ti la experiencia después de trabajar 20 años en clínicas ayurvédicas, en contexto exclusivamente ayurvédico, y ahora encontrarte aquí en el parque con este, como ama decir el doctor Rojas, este mandala de profesionales, médicos, terapeutas? Sí, yo cuando conocí al doctor Rojas me iluminé de nuevo, porque ese concepto de que todo es uno, y sobre todo en la medicina, tuve esa gran visión como la tuve en India. ¿Por qué? Porque en India la medicina ayurvédica es la medicina oficial, pero colabora con todos los conceptos de todo tipo de medicina para darle al paciente la mejor solución a nivel no solamente físico, sino espiritual, mental, emocional, energético. Entonces, en India puedes encontrar medicina Siddha, medicina Unani, que es la greco-árabe, medicina alopática, obviamente, homeopatía, yoga y medicina Kalari. O sea, hay muchas medicinas locales, las cuales trabajan todas en conjunto para poder ofrecer al paciente una visión más amplia, más global. Cuando llegué a los parques de la salud, para mí fue encontrar esa visión tan profunda que encontré en India, y entonces ver cómo un grupo de profesionales pueden estar en conjunto para poder ofrecer a los pacientes esa gran armonía que el paciente necesita encontrar dentro de sí mismo. Y me encanta lo que dijiste tú, Juan Esteban, sobre una única medicina, porque a veces nosotros damos etiquetas, nombre, y esto es una manera para dividir, ¿no? Y además a veces alopática, alternativa, complementaria, integrativa. Entonces esto a veces puede confundir. En realidad es una medicina, la medicina al servicio de la persona. Claro que sí, y vemos en múltiples y múltiples tratamientos en nuestros pacientes que ya se han saturado una y otra vez todos los recursos de la medicina en la cual está enfocado. Y por ejemplo, cuando yo tengo un trastorno de dolor, por ejemplo, tengo un dolor en una rodilla, lo normal, al menos aquí en Colombia, es que vayas a una EPS, una entidad que te atiende, el médico te atiende y te manda un medicamento. Pasa el tiempo, no ha cambiado el dolor porque no se fue al origen, simplemente se intentó calmar el síntoma y después te mandan un examen de laboratorio o una imagen. Vas, te tomas la imagen, vuelves y el médico receta un nuevo medicamento que sea más fuerte y puede que el dolor calme. Pero a los días el dolor volverá a salir porque no se ha solucionado de raíz y parece que no tuviéramos más opciones. Nos quedamos ahí 6 meses, 1 año, 2 años, 10 años, hasta que ya me dicen, se tiene que operar. Y ahí digo, yo no me voy a operar y me voy a buscar otras cosas distintas. ¿Por qué no hacerlo desde el principio? Porque ese médico desde el principio no decir, venga, ¿y qué tal si hacemos actividad física? ¿En qué momento fue que le surgió el dolor? ¿Qué estaba pasando en la vida? ¿Qué problema tenía? ¿Cómo estaba la situación social, su casa, su trabajo, su economía? Porque el médico no decir, bueno, si esto es dolor y es inflamación, entonces cambiemos mi modelo de alimentación y por qué no utilizar acupuntura o medicina ayurveda para poder hacer el tratamiento y no dejar avanzar. Porque es que aquí tenemos un gran problema y es que el 85% de las consultas médicas, por no decir un poco más, hoy en día es por enfermedades crónicas. Y estos modelos de medicina se quedan en lo agudo, en lo concretico. Y debemos ir más allá. Y sé que en este programa vamos a entender cómo integrando todo eso podemos conseguir mejores resultados sin decir que nadie es menos o más que el otro. Porque necesitamos de todas las versiones, de todos los médicos, para que cada persona consiga su mejor versión de salud. Y esta, doctor Alexander, es la visión típica de la medicina ayurvédica que va hacia
la persona, su totalidad y no a la enfermedad. Ya me vas a hablar de este tema después que regresamos con nuestra nota saludable. El Festival Consciente llega por primera vez al Eje Cafetero, un festival para el alma, cuerpo y mente donde inspirarás todo tu potencial en un evento que reunirá las más valiosas ofertas en gastronomía saludable, alimentación consciente, yoga, meditación, productos naturales, orgánicos, ecológicos y mucho más. El Festival Consciente 2022 llega lleno de conciencia, salud y bienestar para ti y todos los tuyos. Lugar: Parque de la Salud, La Florida, Manizales. El próximo sábado 1 de octubre. ¡Te esperamos! Y Consciente no es solo nuestra nueva bebida que el Dr. Rojas creó inspirándose en la India, en la bebida tradicional. Es también nuestro festival que vamos a encontrar al 1 de octubre en el Parque de la Salud de Manizales. Un día desde la mañana hasta la noche dedicado a la conciencia a 360 grados, con música, actividades, stand, productos, comida, yoga, charlas, todos invitados. Sigan la página en Instagram y en el Parque de la Salud de la Florida lo esperamos. Además se pueden meter a nuestra huerta, sacar acelga, cilantro, va a ser una experiencia bien divertida. Y mientras tanto, saludo a todas las personas que todos los días están conectados aquí en Facebook. De verdad es una dicha. Gracias a todos los aficionados como nuestro Pierzea, como Lucy, que escriben que están muy contentos con el tema. Clemencia, muchas gracias. Consuelo, Adriana, de verdad es un gusto. Doctor Alexander, estábamos hablando del enfoque de la medicina ayurvédica que es más hacia el paciente, hacia la persona, que la enfermedad. Sí, el enfoque es principalmente hacia el paciente. Generalmente, para el Vaidya o el médico ayurvédico, cuando hace su juramento, nos hacen entender que en ese paciente podemos ver o encontrar un pariente más cercano como nuestra madre, nuestra abuela, nuestra hermana. Entonces, esa empatía, ese acercarse más profundamente hacia el paciente, hace que se desarrolle en cada uno de nosotros la compasión por entender ese desequilibrio que se ha causado, y la idea de la Ayurveda es llevar al paciente poco a poco a entender que es la importancia de la prevención, la importancia de prevenir a través de muchas prácticas que la Ayurveda prevé para que ese paciente pueda entender su proceso y pueda sanar desde el profundo. Entonces, no se enfoca solamente en la enfermedad como tal, aunque la Ayurveda busca resolver esos problemas profundos, pero como decía el doctor anteriormente, vamos a entender ese tipo de patología desde el alma, desde un aspecto muy, muy interior, para que se pueda reconectar, para que pueda entender ese proceso y pueda sanar. Muy, muy interesante. Y doctor Juan Esteban, yo sé que ustedes, además de su práctica médica, de sus estudios, de su búsqueda, es también un apasionado de ir a investigar y a experimentar, hacer experiencias personales, ¿no? Como por ejemplo la de psilocibina, la meditación. Usted también se dedica a los baños en agua helada. ¿Por qué? ¿Qué va buscando en todo esto? ¿Qué le faltaba? ¿Cuál respuesta le faltaban en las medicinas que estudió? En el camino del estudio médico, de desarrollarse en una universidad alopática, se tienen muchísimos conocimientos de fisiología, de anatomía, de bioquímica. Realmente es increíble hasta dónde ha llegado la ciencia para entender y comprender lo que pasa acá, además de bellísimo. Y cómo también refrendarlo en el día a día y en la vida que uno puede estar teniendo. En esa búsqueda, en ese camino, yo mismo tuve una situación de salud que realmente afectó pues mi vida, en la cual tuve un periodo en el cual estuve en coma. A raíz de esto salí con una condición de diabetes que aún conservo y que me generó pasar de ser un estudiante de medicina a ser un paciente, de creerme el médico que se las sabía todas, a ser un paciente. Y cuando fui paciente me encontré con profesionales maravillosos,
a los cuales agradezco siempre porque gracias a ellos estoy aquí, porque al principio fueron un punto clave en mi proceso. En ese camino y en esa búsqueda empecé a notar en mí mismo que las cosas no iban tan bien, que mis niveles de azúcar estaban hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, que empezaba a ganar masa grasa abdominal, que me sentía cansado, aburrido y lo más triste, que lo hacía ya normal, era normal estar bravo, era normal estar aburrido y entendí que no podía seguir siendo así. Cuando iba a las clases a la universidad solamente me hablaban de cómo diagnosticar una enfermedad y cuál era la pepa, la cirugía o al especialista al que debía derivar. Entendiendo que no podía hacer solo eso, que tenía que haber algo más, inicia mi búsqueda. Inicia mi búsqueda agradeciendo la aparición de algo que se llama medicina funcional, que ustedes ya han escuchado múltiples veces en esta serie de programas, que no solamente es saber cómo funciona el cuerpo, es entender que solo a través de las cosas que yo hago puedo conseguir salud. Y empiezo a experimentarlo en mí mismo. Y me doy cuenta que con simples cambios alimentarios consigo mejores niveles de azúcar, que con hacer actividad física me siento mejor, que cuando me siento a meditar estoy más tranquilo, estoy más en paz, estoy más alejado de los pensamientos y que hay un montón de terapias que antes no conocía y empieza a aparecer la respiración. Y me doy cuenta que cuando respiro y lo hago de forma adecuada, ya no tengo rinitis, ya no me siento fatigado, ya puedo dormir mejor. Después encuentro que si me sumerjo en el hielo, mejora mi circulación y los dolores que tenía a nivel de los pies empezaron a mejorar. Y además mis niveles de azúcar empezaron a mejorar. Y aún había tristeza, había dolor, había sufrimiento. Yo veía llover y me daba rabia. Salía tarde y veía que alguien salía tarde y me daba el doble de rabia. Y allá aparecen terapias como la psilocibina y otra serie de terapias que permiten trabajar todas esas herramientas y esas búsquedas que gracias a Dios aparecen. Porque si bien en ese momento representaban sufrimiento, hoy son un agradecimiento. Porque yo creo que todos los médicos tenemos que trabajar desde la coherencia. Yo no le puedo decir a un paciente que vaya y coma bien si yo no como bien. No le puedo decir a un paciente que vaya a hacer ejercicio si yo no hago ejercicio. Solo a través de ese sufrimiento, de ese dolor, de esa enfermedad, pude comprender que tenía que buscar más, que no podía ser solamente el medicamento, solamente la insulina y cada vez más insulina y más medicamentos y que habían otras herramientas que se integraban con eso porque yo sigo usando medicamentos. Y aquí yo les quiero mandar un mensaje a todos. El medicamento no es el demonio, no es algo que tengamos que huirle y correr toda la vida, porque cuando se requiere es necesario usarlo. Pero deben haber otras cosas que acompañen para no quedarnos ahí y poder conseguir resultados mejores de una forma más sencilla y desde nuestra propia responsabilidad. Cuando se requiere, es necesario usarlo. Alexander, ¿cuál es la visión de la Ayurveda? ¿Cuándo se requiere? Lo importante, como dije anteriormente, es la prevención. Entonces, para no llegar a ese requerir, nosotros vamos indicando al paciente diferentes etapas en las cuales las sintomatologías no van a llegar a causar un efecto nocivo en el paciente. Entonces hay que explicarle que antes de que llegue a una enfermedad conclamada, hay que entender todos esos mensajes que nuestro cuerpo y nuestra mente nos van dando poco a poco, esas señales que nuestro cuerpo nos da. Entonces, cuando el cuerpo comienza a darnos señales, nosotros en la Ayurveda vamos guiando al paciente para que pueda entender ese proceso, guiándolo no solamente en la parte de nutrición, sino también en todos los procesos que conllevan a manejar el equilibrio psicofísico emocional en las personas. Entonces hay una serie de terapias en Ayurveda que van de la mano, como otras terapias de yoga, de meditación, de respiración consciente, de canto, que van a despertar en sí la parte energética dentro de la persona. Entonces la persona comienza a tomar más conciencia de sí mismo y aquí a través de determinadas terapias también puede encontrar respuestas para no abusar, digamos, de la parte química. Entonces vamos llevando al paciente a una situación ideal para que él entienda también que existen otros métodos de prevención. Fíjate, Alexander, que está escribiendo aquí en el chat de nuestra página de Facebook, nuestra querida y amada Miriam Gómez,
que fue la primera paciente del programa ayurvédico de Panchakarma en el Parque de la Salud de Manizales. Ella está toda emocionada, dice, ¿de verdad el 1 de octubre? Sí, el 1 de octubre es el Festival Consciente y sí te puedes meter a la huerta como se está escribiendo. Miriam fue nuestra primera paciente. Me encantaría que pudieras compartir con los televidentes qué es el programa que ha hecho ellas de Panchakarma, cómo se trabaja, qué logró, sin decir claramente informaciones delicadas sobre nuestra querida amiga, a la cual mando un beso grande. Sí, el Panchakarma es un proceso personalizado, es un proceso en el cual la persona en sí entiende que necesita resetearse, que necesita reconocer dentro de sí algunas características en las cuales a través de muchas terapias, a través de masajes específicos con aceites medicinales, a través de yoga, meditación guiada, vamos poco a poco entendiendo cuál es la raíz de esa sintomatología externa. Entonces, a través de toda esa conexión que se crea con el paciente, a través del Panchakarma, que son las 5 acciones terapéuticas ayurvédicas, vamos a enfocar la raíz del desequilibrio, que puede ser físico, que puede ser emocional, que puede ser mental, que puede ser muy profundo. Entonces, guiándolo en esa manera, el cuerpo tiene mucha sabiduría. Y tocando al paciente, porque el médico ayurvédico toca al paciente, a través de estas terapias de masaje, vamos canalizando ese flujo energético, esa codificación energética, y lo ayudamos a que él mismo logre ese proceso de autosanación. Y hablando de autosanación, te agradezco mucho, Juan Esteban, por tu testimonio, que es muy precioso, y lo hago leyéndote un mensaje de nuestro querido Persea, que siempre está conectado. Doctor Juan Esteban, qué gran testimonio, eres un guerrero, lo felicito. De verdad creo que sea importante porque con los testimonios, compartiendo la experiencia, vamos inspirando a las personas que también están a nuestro alrededor. Gracias, de verdad. Gracias. Hay un libro muy lindo que se llama La salud como camino, la enfermedad como camino, perdón. Y la enfermedad como camino es lindísimo porque es esa forma de hablar del cuerpo y de orientarnos. Y ahorita no creo que sea un tema de ser guerrero, es una misión. Simplemente una misión que Dios, que la vida pone a uno y que realmente llena de gozo y de agradecimiento. Hay mucho que se puede hacer. No se queden con la idea de que ya no hay nada que hacer. A usted le toca vivir con ese dolor. A usted le toca convivir con tener ese pie así, con que le duela el ciático, con que le duela la cabeza todo el tiempo. O entienda que ya tiene diabetes y se va a tener que quedar con eso toda la vida. Les quiero contar un caso muy lindo que ocurrió hace 3 meses, un paciente que llega al Parque de la Salud realmente afectado, con unos niveles de azúcar por encima de 300, con una pérdida de peso abrupta, más de 20 kilos en 2 meses, con fatiga, con incapacidad de pensar, de hacer las cosas de su día a día, dolores abdominales muy profundos, y que cuando llegó entendimos que era un proceso que no había empezado de la noche a la mañana. Esa idea de yo estaba bien y me dio algo de la noche a la mañana, eso no funciona así. Eso generalmente siempre viene con un camino completo que se manifiesta en ese momento. Y en ese momento no solamente se habló de alimentación, de hidratación, ejercicio, no solamente se le envió suplementos, se le enviaron sueros, sino que a ese paciente se le tuvo que enviar insulina. Y se quedó con esa insulina hasta antier, cuando después de 2 meses de cuidado profundo, de sueroterapia, de una alimentación adecuada y un montón de herramientas terapéuticas, pero también del cambio de paradigma mental, de dejarse de ver de la forma en la que lo hacía y cambiar desde lo más profundo, como decía el doctor Alex, consiguió abandonar este medicamento, no necesitarlo más y tener más salud que cuando lo estaba utilizando. ¿Fue necesario el medicamento? Por supuesto. Si no, no estaríamos hasta acá. Pero no es la salvación, no es la única cura. Es el proceso integral que él siguió porque fue él. Yo no fui el médico de él. El médico de él fue él mismo. Y solo con esos cambios consiguió salud y consiguió bienestar. Cambiar paradigma, esta me parece la clave, es lo que compartimos hoy con nuestros pacientes
de limpieza de colon y el recambio de flora intestinal que quiero saludar. Un abrazo grande, Jenny, Freddy, Norberto, María Eugenia, Ligia, Constancia, el acompañador Luis, de verdad están en nuestro corazón. Ya regresamos y vamos a Nota Saludable. El Parque de la Salud en Manizales te espera para vivir una limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Este programa, todo incluido, te ofrece hospedaje en sus bellas cabañas campestres, las actividades matutinas en La Maloca, meditación, qigong, yoga y baile funcional. Todo esto dirigido por profesionales de la salud. Vive una semana de desintoxicación, disfrutando la alimentación orgánica de nuestra huerta, cultivada con amor y conciencia, con la intención de llevar lo mejor de la naturaleza al plato de tu mesa. La limpieza de colon con recambio de flora intestinal se realiza a través de hidrocolonterapias asistidas por profesionales. También hay una completa rotación por diferentes especialidades: medicina china, medicina integrativa, diagnóstico médico, odontología neurofocal, ecografías de cuello a genitales y más. Te esperamos en nuestras instalaciones para vivir la mejor semana de tu vida. Limpieza de colon con recambio de flora intestinal en Manizales. Te esperamos. Minutos para las 7 y ver esta imagen de nuestro restaurante Chagra de Manizales y Pereira nos antoja, cómo se antojan los pacientes en nuestro Parque de la Salud. Yo sé que la alimentación siempre es un tema muy interesante, es un tema donde los pacientes, nuestros seguidores, se fascinan. ¿Qué encuentran, por ejemplo, en los Parques de la Salud y por qué, como está escrito en nuestro Chagra aquí de Manizales, la comida es tu medicina? Lo que a veces no comprendemos es que este cuerpo que tenemos, el cabello, las uñas, los músculos, los órganos, todo lo que tenemos acá es el resultado de lo que yo me como, sea como alimento masticado o como alimento no masticado. Estos músculos se forman gracias a las proteínas animales o vegetales que consumo. Igualmente, mis órganos se producen gracias a esas proteínas, a esos aminoácidos, a esos oligoelementos, a esas vitaminas, a todo lo que yo me ingiero.
Y para tener este cuerpo de forma adecuada, tengo que dar comida adecuada. Como dice Santiago, a quien le envío todo el amor del mundo siempre. Si la comida mala me enferma, la comida buena me sana, ¿cierto? ¿Cómo la comida no va a ser una medicina si cada, por ejemplo, color de verdura te va a aportar 40 medicamentos? Te va a aportar 40 fitoterapéuticos aproximadamente, fitonutrientes, que no vas a conseguir de ningún otro alimento. Solamente de ese color. Si me como una remolacha, me como un zucchini, me como una zanahoria, me como un tomate, esos 4 colores me otorgarán más de 100 medicamentos. Nadie se toma 100 cápsulas, pero nos podemos comer esos 4 verduras y conseguir esos beneficios en salud que nos acerquen naturalmente al bienestar que todos queremos. Definitivamente, la verdadera farmacia está en los alimentos que ingerimos. Recuerden, no solamente los que masticamos, no solamente la comida, las verduras, los carbohidratos, las grasas, sino también el sol, la información que recibo por mis ojos, la música o las cosas que escucho, la información que leo, entre muchas otras cosas que son el componente principal y la causa principal de este cuerpo que habitamos. Y como dice nuestra líder en psiconutrición, Ángela María Ruiz, donde hay color, hay salud. Entonces pongan color a este plato, disfruten de los vegetales que son algo maravilloso. El doctor Múnera habló de salud y habló también de sufrimiento, de dolor. ¿Qué es, doctor Alexander, esto? ¿Cuál es la visión de la tradición de la India? ¿Qué es para la tradición de la India el dolor, el sufrimiento? Bueno, para hablar de este tema seré un poquito filosófico, pero les voy a explicar el porqué. La Ayurveda dice, y en los antiguos textos dice que hay 2 palabras, una es sukha y la otra es dukkha. Sukha quiere decir el estado de felicidad plena, que es el estado que el ser humano en realidad debe vivir porque es como su misión de vida ser feliz, estar en salud, estar saludable, sentirse bien. Si el ser humano no escucha lo que su cuerpo le dice, lo que sus emociones le transmiten, entra en un estado de dukkha o infelicidad, dolor, sufrimiento. Entonces tiene esas 2 opciones, o vivir en felicidad, en plenitud, en salud, en armonía, o vivir en desarmonía, pero la Ayurveda nos dice que para lograr esa armonía, esa felicidad absoluta, necesita cumplir con 4 objetivos principales, que son Dharma, Artha, Kama y Moksha. El Dharma es la misión, lo que realmente está llamado a hacer. Cuando uno no hace lo que le apasiona con todo el corazón, obviamente comienzan a surgir algunas situaciones en su vida las cuales lo van a llevar a un desequilibrio. Artha es realizarse en el aspecto material. Es importante poder entender que este concepto económico es tan importante para poder realizar determinadas acciones. Y muchas personas se enferman o por obtener demasiado o por no tener. Kama es la realización del ser en todos los aspectos sensoriales. Cuando sobreestimulamos mucho los órganos de los sentidos o cuando no los usamos, también nos vamos a desequilibrar. Y Moksha, que es la liberación final de todo este apego a los aspectos materiales, físicos, pues obviamente si uno no cumple esa función, vamos a desequilibrarnos. Es importante entender lo que el doctor Juan Esteban habló anteriormente. Hay 4 aspectos también fundamentales que causan dolor. El primero es Asatmendriyartha Samyoga, que es el mal uso de los órganos de los sentidos. Y muchas veces lo vemos como las personas están continuamente horas al computador o horas con auriculares. Hay una sobreexposición muy fuerte hacia estos órganos de los sentidos, entonces nos vamos a alterar y eso va a causar dolor. Otra es Vega, que son retener los impulsos que nuestro cuerpo naturalmente presenta diariamente. El suprimirlos va a crear un desequilibrio emocional también y energético. El otro punto importante es Prañaparada, que es el error de la inteligencia. Muchas veces continuamos a cometer los mismos errores a pesar de que sabemos de que algo nos va a causar daño, nos va a causar dolor, pero volvemos a cometer ese mismo error, sea a nivel mental, a nivel de alimentación, a nivel de comportamiento o a nivel de relaciones. Y Parinam, que es el tiempo influye también involuntariamente porque estamos en un espacio donde tenemos que interactuar con este tiempo
desde el tiempo nublado o el tiempo soleado. Si no tenemos una relación con el tiempo, también nos va a causar dolor. Me parece muy interesante este concepto y ya llegamos al final de nuestro capítulo Más allá de la medicina. En realidad, para ir más allá de la medicina, tendremos que tener mucho tiempo. El tiempo del universo es infinito, entonces aquí lo esperamos. Agradezco a todas las personas que nos escribieron. Gracias, David Muñoz por estas lindas palabras. Nos agradeces diciendo que somos seres de luz. Tú también lo eres. Todas las personas lo eres. Tenemos que conectarnos a nuestro corazón, a nuestra verdadera esencia. Allí todos somos luz. Y cuando salimos de la ignorancia, siempre vamos a esta condición de luz, de conocimiento y de sabiduría. Doctor Juan Esteban, 30 segundos para desear a los televidentes algo. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Los invito a que sigan con esa búsqueda de salud, con esa educación, que claro que vayan al médico, pero que también busquen otras herramientas en su salud, terapeutas, médicos que tengan visiones distintas de este concepto de salud y que integren, que cojan lo mejor de cada uno de ellos y lo asuman como responsabilidad para conseguir bienestar. Recuerden que los acompañamos no solamente a través de Conexión Vital, sino en todos nuestros parques de la salud y para quien no pueda venir, en nuestros medios virtuales, para acercarnos y conseguir conjuntamente bienestar. Gracias Juan Esteban, gracias Alexander, gracias a todos, a los técnicos de Telecafé, a todo el equipo técnico, gracias de verdad. Nos vemos pronto, muchas bendiciones, chao. El Festival Consciente llega por primera vez al Eje Cafetero, un festival para el alma, cuerpo y mente donde inspirarás todo tu potencial en un evento que reunirá las más valiosas ofertas en gastronomía saludable, alimentación consciente, yoga, meditación, productos naturales, orgánicos, ecológicos y mucho más. El Festival Consciente 2022 llega lleno de conciencia, salud y bienestar para ti y todos los tuyos. Lugar, Parque de la Salud, La Florida, Manizales. El próximo sábado 1 de octubre. ¡Te esperamos! Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera:
Sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.